ciclo formativo, que es la diplomatura en gestión de políticas públicas territoriales. Eh, Antes de pasar a mi presentación, que el día de hoy vamos a abordar, como bien ya dijo Washington, claves para gestionar políticas públicas innovadoras en el territorio. En el marco de la Agenda 2030 también es importante tomar esta fenomenal hoja de ruta y ver de qué manera podemos llevar a territorio cada una de las metas que promueven los objetivos del desarrollo sostenible. Esta diplomatura, pasarle un poquito cómo vamos a trabajar. Primero, ya están matriculados, por lo menos la mayoría de ustedes ya han recibido un correo electrónico por parte de la universidad, en donde se le ha asignado un usuario y contraseña para que puedan acceder a los contenidos que vamos a brindar desde esta diplomatura. Eh, eh, También hemos puesto en el chat un link de inscripción donde se vuelve a pedir un número de documento por si hay gente que todavía no está matriculada, ¿sí? Y puedan acceder no solo a los materiales que vamos a compartir durante todo el trayecto formativo, sino también las clases, ¿sí? Cada una de las presentaciones de nuestros formadores se va a subir a la plataforma, como así también la clase o la grabación de de cada uno de los talleres sincrónicos. ¿Cuáles son los requisitos para aprobar esta diplomatura y obtener una doble certificación por parte de la Universidad Estatal de Bolívar y de la Red Latinoamericana para la Investigación y Desarrollo de Políticas Públicas? Es que tengan asistencia a los talleres en un 70%. Quiere decir que 6 de 8 tienen que estar presentes. Y al final, ¿sí? Cerrando el ciclo de formación, vamos a realizar una evaluación integradora con todos los temas que van a ir viendo a lo largo de cada uno de los talleres que ya están planificados y que bueno, ya tienen fechas hasta enero, así que bueno, vayan agendando, ¿sí? Para que no se pierdan. Eh, bueno, estamos iniciando el día de hoy un poco más tarde porque era necesario una breve presentación e introducción. Vamos a empezar un poquito más tarde. Por la experiencia que tengo en estos procesos de aprendizaje en entornos virtuales, les sugiero que no se generen debates paralelos en el chat, si no se van a perder, ¿sí? La presentación que yo voy a estar dando. Y sobre todo porque me voy a perder el debate, porque también me gusta participar en esos espacios. Lo que vamos a hacer es habilitar en cada uno de los ejes un foro de debate, ¿sí? El debate o el tema a debatir puede ser abierto por alguno de los estudiantes o por el formador o la formadora correspondiente a cada eje, ¿sí? Así que es necesario que aprovechen esos espacios. Es importante que los debates sobre todo se generen en torno a la transferencia de saberes y experiencias, teniendo en cuenta que estamos muchos países participando en este proceso de formación, y lo hace más rico, ¿no? Ese intercambio de experiencias. Bueno, dicho esto, no lo quiero aburrir más. Ojalá que la clase y la propuesta que les traigo para hoy sea de su agrado. La clase que viene será el 1 de noviembre con Jeff Vargas González de Colombia y van a ver los sistemas de monitoreo y evaluación. Bueno, no digo más, ya hice una introducción y paso a mi presentación. Si me esperan un segundo, voy a ir compartiendo mi pantalla. Me dicen, por favor, Washington, Carlos, si se ve bien. Está perfecto, Dani. Sí, Bien, se ve muy bien. bien, perfecto. Bueno, la propuesta que le traigo para este primer eje, vamos a realizar, está dividido en 3 partes, ¿no? Primero vamos a hacer un análisis exploratorio de cuáles son los criterios y los enfoques que tenemos que tener en cuenta a la hora de pensar en políticas territoriales.
El segundo tema, sí, vamos a abordar cuáles son las 5 claves fundamentales para gestionar y diseñar políticas públicas, y cuáles son esas 5 claves necesarias para evaluar políticas públicas. Y por último, una tercera parte de esta jornada, la territorialización de la Agenda 2030 y la importancia de incluir los objetivos de desarrollo sostenible en la gestión local. Pasemos al primer tema. Estamos empezando en este ciclo formativo que tiene que ver con la gestión de políticas públicas territoriales, y consideré que era oportuno un poco para generar, un poco bajar, ¿no? Al llano la definición de territorio, la definición de políticas públicas y cómo de la conjunción y el entendimiento de estos dos conceptos podemos definir lo que serían las políticas territoriales. Quiero decir que esta diplomatura es una diplomatura que está brindando real acceso al derecho a la educación de todas las personas. Tenemos personas ya con títulos de doctorado y tenemos personas que han podido asistir a esta diplomatura con solo el secundario completo. Así que vean que estamos promoviendo la equidad, ¿no?, en el acceso a la educación. Bien, ¿qué entendemos por territorio? En un lenguaje sencillo, fácil y bien bajado al llano, el territorio es entendido como una construcción cultural, ¿sí? Se va a entender como un sistema de interacciones sociales que históricamente se han ido estructurando y que se encuentran en constante evolución. Como decimos que se encuentra en constante evolución, vamos a decir que el territorio tiene un carácter dinámico eh, y que va a trascender todos los elementos que son meramente físicos o geográficos que marcan en los márgenes de un territorio, y los va a articular con procesos sociales, políticos y culturales. Es de ahí que decimos que está en constante evolución, ¿sí?, gracias a estos procesos que se van dando a nivel territorial. Otra definición muy sencilla, definición de políticas públicas, hay un montón, ¿sí? Esta es una muy sencilla y por ahí tomada de la definición de varios expertos y estudiosos de las políticas públicas. Las políticas públicas, en un lenguaje sencillo, claro, para que todos lo puedan entender, se entiende como aquellas acciones o estrategias de acción por parte del poder político que van a buscar resolver problemáticas de carácter social, público, y atender demandas colectivas en pos del bienestar común. Ahora, de la conjunción de estos dos conceptos, lo que es territorio y lo que es políticas públicas, las políticas territoriales van a ser todas aquellas acciones que se van a implementar desde el poder político, orientadas a reducir las desigualdades a nivel local, así como a fortalecer las capacidades y los activos de los territorios, y también aportan y contribuyen al fortalecimiento del capital social. ¿Para qué? Para enfrentar estos grandes desafíos que tiene el desarrollo local sostenible y que tiene que ver con el crecimiento económico, el bienestar social y la protección del medio ambiente. Este desarrollo local sostenible se va a sustentar en 3 pilares fundamentales, que son la inclusión, la igualdad y la equidad. O sea que para que todas las personas que están en el territorio puedan gozar de ese desarrollo local, debe darse en este marco, en un marco entonces de inclusión, de igualdad y de equidad. Ahora, cuando hablamos de políticas de desarrollo territorial, estas políticas de desarrollo territorial se van a ir configurando o se configuran en escenarios que son meramente complejos, ¿sí? Y como son muy complejos, se requiere atender 4 criterios fundamentales para poder empezar a
a pensar, ¿no?, en el diseño de políticas de base local. ¿Cuáles son estos criterios? La intersectorialidad, la participación de múltiples actores, la articulación multinivel y la intertemporalidad. Ahora, la intersectorialidad, ¿sí? A ver, para afrontar, ¿no?, de manera efectiva, eficiente, los problemas que existen en el territorio, que ya dijimos que son problemas muy diversos y complejos, es necesario que se formulen políticas públicas, no solo políticas públicas que van a tener en cuenta eh, las tres dimensiones del desarrollo sostenible, como bien nos marca la Agenda 2030, que es la dimensión económica, la dimensión social y la dimensión ambiental, sino también promover y generar espacios para el diálogo o espacios que propicien diálogos intersectoriales y que piensen o que se piense a partir de estos espacios en el desarrollo territorial desde una perspectiva holística, sistémica y no fragmentada. ¿Sí? Recordemos que los problemas públicos son problemas complejos, ¿sí? Y de la intersectorialidad, siempre que se dé la intersectorialidad, se van a poder generar políticas públicas integrales. Y las políticas públicas integrales generan soluciones integrales y que son las soluciones a problemas complejos. Otro tema fundamental es la participación de actores y otro criterio fundamental es la participación de actores. Para el éxito o para que las políticas territoriales sean legítimas, sobre todo sean legítimas, deben tener en cuenta la diversidad de actores y la multiplicidad de intereses que tienen esos actores, y también promover la participación de la ciudadanía. ¿Sí? Si bien la participación, fíjense en esto qué curioso, si bien la participación ciudadana está consagrada en la Declaración Universal de los Derechos Humanos, no es una práctica que esté extendida ni consolidada en América Latina. ¿Sí? Es un deber y es un derecho que la participación ciudadana se dé de manera oportuna, que se dé en todo el ciclo de las políticas públicas, desde la identificación de los problemas en una etapa de diagnóstico hasta la evaluación de los resultados. ¿Sí? Es necesario que se generen mecanismos de participación ciudadana a nivel local, pero que estos mecanismos sean idóneos, ¿sí? Que no solo tiendan a garantizar el ejercicio de ese derecho en sí mismo, o sea, el de participación ciudadana, sino también de garantizar la incidencia en el goce efectivo de otros derechos que tienen la potencialidad de materializarse a través de la propia dinámica de la participación ciudadana, como puede ser la participación política de los ciudadanos en el territorio. ¿Sí? Por eso es muy, muy importante la participación ciudadana. Otro criterio, el tercer criterio que tenemos que tener en cuenta, tiene que ver con la articulación multinivel. La articulación entre los gobiernos provinciales o los gobiernos nacionales es uno de los requisitos clave para poder implementar políticas de desarrollo que respondan a las necesidades, a las oportunidades y a las condiciones específicas de cada territorio. ¿Sí? Por eso es importante, yo siempre digo, no es lo mismo territorializar una política pública que viene desde un nivel nacional ya enlatado al territorio, que poder promover políticas públicas que son o que nacen del territorio, donde nosotros que estamos en territorio, como ciudadanos del territorio, sabemos cuáles son nuestras necesidades. ¿Sí? Y por último, el cuarto criterio es el criterio de la intertemporalidad. ¿Sí? Lo importante a destacar acá
es que es importante cuando nosotros planificamos las políticas públicas en el territorio, tenemos que pensarlo en el corto, en el mediano y en el largo plazo. ¿Sí? Es importante planificar a corto plazo si es necesario, porque siempre vamos a tener estos problemas coyunturales, de urgencia que van a ir surgiendo. Entonces, siempre por lo menos tener una partida, unas asignaciones presupuestarias en un presupuesto público para atender y dar respuesta a estas urgencias, ¿sí? Pero también es importante planificar a largo plazo, porque cuando se planifica a largo plazo, lo que realmente venimos a resolver con esto son problemas estructurales en el territorio, problemas que están de fondo, problemas de fondo. Entonces, para forjar el desarrollo o para promover el desarrollo local, no solo se deben tener en cuenta esos criterios, ¿sí? Esos 4 criterios que les estuve comentando, sino también pensar y tener en cuenta una serie de elementos que son considerados bienes colectivos del territorio, como la conectividad, como el acceso a un ambiente eh, sano y sostenible, que por cierto el año pasado, en marzo del 2022, en el seno de Naciones Unidas se declaró el acceso a un medio ambiente sano y saludable como un derecho humano fundamental, al conocimiento, a la educación, a la seguridad ciudadana. Es importante el reconocimiento de cuáles son estos ecosistemas, cuáles son estos recursos endógenos que tenemos en el territorio y que nos van a ayudar a promover un desarrollo económico con inclusión social. Es importante también tener en cuenta la diversidad, ¿sí? La preservación de culturas, identidad, de lenguas y costumbres diferentes se constituyen como un activo del territorio. ¿Sí? Y hay que protegerlo y hay que promoverlo. Y por supuesto, hay que pensar siempre que todo esto, pensar en los criterios para abordar las políticas, el diseño de las políticas a nivel territorial, pensar en cuáles son esos elementos llamados bienes colectivos que tenemos que tener en cuenta a la hora de desarrollar políticas públicas, van a promover sin dudas, a la reducción de las desigualdades territoriales, que es el objetivo final de las políticas de base local. Bien, así como tenemos los criterios, ¿sí?, para definir o empezar a diseñar políticas públicas territoriales, también hay una serie de enfoques que tenemos que tener en cuenta y muy presentes a la hora del diseño de estas políticas. ¿Y qué son los enfoques para el diseño de políticas públicas? Se entienden como la forma de dirigir la atención o el interés hacia un asunto para lograr una mayor comprensión de las realidades, situaciones y necesidades sociales que nos permitan dar respuesta por parte del Estado, que nos permitan generar valor público por parte del Estado. El primer enfoque que nosotros tenemos que tener en cuenta, y que yo siempre hablo y hablo, yo soy profesora en la Tecnicatura de Políticas Públicas en la Universidad Provincial, y siempre desde el día 1 le hablo a mis estudiantes de la importancia de pensar en el enfoque de derechos, en el enfoque basado en derechos humanos a la hora de aplicar políticas públicas o a la hora de diseñar políticas públicas. ¿Qué es el enfoque? ¿Qué se entiende por esto? El enfoque basado en derechos humanos nos va a permitir colocar a la persona en el centro de esas políticas públicas como titulares de derechos, como los principales aliados en el desarrollo local y como los principales beneficiarios de estas políticas públicas. Y cuando nosotros trabajamos y pensamos en el enfoque de derechos hacia adentro de las políticas públicas, no pensamos el qué debe hacerse, sino el cómo y por qué. ¿Sí? El objetivo del enfoque basado en derechos humanos es contribuir al logro
de un desarrollo donde hombres y mujeres puedan ejercer sus derechos y participen equitativamente en el proceso de desarrollo local. Siempre digo, necesitamos los que trabajamos en el Estado y los que no, ¿sí? Y los que no, tenemos que hablar también con enfoque de derechos humanos. Fíjense la diferencia. Le puedo traer un ejemplo y decir, no es lo mismo decir, se construyeron 50 viviendas a decir que 50 familias accedieron a una vivienda digna. Fíjense cómo en ese ejemplo tan sencillo estoy incorporando el enfoque de derechos humanos. Otro ejemplo puede ser, no es lo mismo decir se construyó un edificio escolar en un barrio X a que decir 300 niños de educación primaria o hasta 12 años tienen garantizado el derecho, el acceso al derecho a la educación. ¿Sí? Fíjense la diferencia sustancial que hay en cómo hablamos y cómo hablamos nosotros vamos a actuar. ¿Sí? Ojo con eso. ¿Sí? Por eso es importante hablar con enfoque de derechos humanos. Otro enfoque importante y tiene que ver con el género. ¿Sí? Si hay algo que sabemos, bueno, yo trabajo actualmente en la Secretaría de Mujeres, Géneros y Diversidad del Gobierno de la provincia de Salta. Sabemos que las políticas no son neutrales al género. Una política pública no impacta en o de la misma manera en hombres o en mujeres. ¿Sí? Por eso es importante las cuestiones de género. Y teniendo en cuenta que somos las mujeres el 50% de la población, si no trabajamos y diseñamos políticas públicas con enfoque de género, y hay un porcentaje de la población que está quedando afuera de esa política, ¿verdad? Entonces, en este marco es importante trabajar en la transversalización de la perspectiva de género. ¿Qué significa esto? Bueno, ustedes van a tener con Geraldina Maldonado de El Salvador, transversalidad de género en las políticas locales, que ella va a profundizar sobre estos temas el 13 de noviembre. ¿Sí? Yo simplemente voy a hablar sobre la importancia del enfoque en la política pública. ¿Sí? La transversalización del género en la política pública es un proceso estratégico, no es un fin en sí mismo. ¿Sí? Lo que busca es lograr la equidad, el real acceso a derechos de hombres y mujeres. Ese es el objetivo de incorporar el género en las políticas públicas. ¿Sí? Transversalizar género en las políticas públicas nos va a ayudar a visibilizar, ¿no?, que una política pública está impactando de manera o en qué medida impacta en los varones y en qué medida impacta en las mujeres. Otro enfoque es el enfoque diferencial. ¿Sí? Este enfoque es muy importante, son todos importantes, ¿no? Pero si en el marco de la Agenda 2030 y en el marco de uno de sus principios, que es no dejar a nadie atrás, bueno, este enfoque diferencial viene a contribuir a ese principio. ¿Qué busca este enfoque? Visibilizar las particularidades y necesidades de personas y ciertos colectivos, ¿sí? Con el fin de que, ¿cuál es el objetivo? Generar políticas públicas diferenciales que vengan a combatir situaciones de exclusión y de discriminación que no les permitan el goce efectivo de derechos humanos. ¿Sí? Es muy importante trabajar con este enfoque, sobre todo si nosotros estamos pensando en promover el desarrollo local. Y para promover el desarrollo local tenemos que llegar primero a los más rezagados. ¿Sí? Y vamos a poder llegar primero a los más rezagados si nosotros tenemos en cuenta este enfoque. Otro enfoque, y por supuesto, es el enfoque
territorial, sobre todo tratándose de políticas territoriales. Y a través de este enfoque se van a poder realizar el análisis de diversos componentes dinámicos y factores de índole territorial que se van a aplicar de forma diferente según la especificidad de cada situación o problemática que se pretenda resolver con la ejecución de las políticas eh, públicas. Acá un enfoque les traigo no un enfoque, sino les traigo una experiencia de hace muchísimos años, acá en la provincia de Salta, al norte de Argentina, donde estoy yo ahora. Eh, Fíjense, yo hace 20 años que trabajo en el Estado, estoy hablando de hace mucho tiempo de algo que sucedió. Desde el gobierno no se tuvo en cuenta a la hora de diseñar una política pública que tenían que ver con la entrega de vivienda a población originaria en el norte de Salta, y quisieron, sin tener en cuenta este enfoque, construyeron viviendas con techos de chapa en una localidad que a la sombra en el verano hace más de 50 grados. Fíjense cómo no se tuvo el factor climático, ¿sí? En este proceso de desarrollo de política pública local. Fíjense en qué importante es analizar las dinámicas, factores y componentes locales a la hora de definir políticas territoriales. ¿Qué pasó con esto? Fue un fracaso total. Gasto de plata a cambiar el techo y bueno, y recién se le pudo mejorar la vida a las comunidades originarias, porque en definitiva se le estaba incendiando la vida a estas personas. Y por último tenemos el enfoque ambiental, todas las formas de producción, o sea, todo lo que tiene que ver con nuestra actividad humana, el crecimiento poblacional acelerado, la urbanización no planificada y otros factores están presionando de manera creciente y sistemática sobre el medio ambiente, ¿sí? Y nosotros dependemos de la naturaleza, ¿sí? De la naturaleza dependen nuestras sociedades y de esta manera se está reduciendo cada día la capacidad de los ecosistemas de mantener a las generaciones futuras. Recuerde que cuando hablamos de desarrollo sostenible, en el informe de Brundtland en 1987, donde se acuñó el informe, eh, decía que el desarrollo sostenible es la capacidad que tienen las sociedades de satisfacer sus necesidades sin perjudicar las generaciones futuras, ¿sí? Entonces, atendiendo a esta alarmante realidad, ¿sí? Ya el año pasado, ya les había comentado que en marzo del año pasado se declaró el acceso a un ambiente sano y saludable como un derecho humano fundamental, y en junio también del año pasado, en Estocolmo más 50, la cumbre de la Tierra, o sea, se realizó 50 años, por eso es más 50 de la primera cumbre de la Tierra, en donde los líderes mundiales se pusieron de acuerdo que el planeta atraviesa una triple crisis que es contaminación, cambio climático y pérdida de biodiversidad. Entonces, en este marco es que se establecieron o se instó a los gobiernos a que incorporen temas o la sostenibilidad en las agendas públicas de los distintos niveles de gobiernos a través de la inclusión de un enfoque ambiental en las políticas públicas. Por eso es importante. Así como el enfoque de género o como las políticas no son neutrales al género, las políticas tampoco son neutrales al medio ambiente. Bien, terminada la primera parte, espero que les haya gustado, que hayan aprendido si no conocían los criterios a la hora de diseñar políticas públicas que debemos tener en cuenta y las claves, y cuáles son los enfoques que tenemos que tener en cuenta. Ahora pasamos a cuáles son las claves para gestionar, diseñar y evaluar políticas públicas.
Si nosotros tomamos en cuenta un ciclo básico, según los autores hay muchos ciclos de políticas públicas, unos más complejos que el otro, este es el más sencillo y con las etapas fundamentales, que es análisis, diseño, gestión y evaluación. Tomamos las dos primeras, análisis y diseño, y tenemos las claves para analizar y diseñar políticas públicas innovadoras en el territorio. ¿Cuáles son esas claves? La primera clave es analizar críticamente las políticas existentes. Críticamente quiere decir no destructivamente, ¿sí? Críticamente significa analizar a conciencia lo propio y lo ajeno. ¿Qué les quiero decir con esto? Si nosotros estamos ya trabajando en la gestión y vamos a hacer un análisis de determinación para ver qué se está haciendo, cómo se puede mejorar lo que se está haciendo, si no está funcionando, descartarlo, o si no, continuar. O lo ajeno en el caso de que nosotros vengamos a sumarnos o integremos o empecemos una nueva gestión de gobierno, ¿sí? Es importante realizar los análisis de determinación. ¿Por qué? Porque innovar no solo es empezar de cero, sino es mejorar, ¿sí? Es mejorar las políticas públicas, reorientar las políticas públicas que ya se están ejecutando para que logren generar valor público en el territorio. La segunda clave es diagnosticar participativamente las necesidades y los problemas, ¿sí? Importante, ¿para qué hacemos diagnóstico? Nosotros hacemos diagnóstico porque el diagnóstico es un insumo para la toma de decisión. Sí, por eso siempre antes de tomar una decisión realizamos un diagnóstico. Participativamente en el territorio y sí, será necesario. ¿Por qué? Porque son las propias personas, los propios ciudadanos que habitan el territorio que saben sobre sus necesidades y sobre sus problemas. Siempre es bueno preguntarle qué vamos a diagnosticar y cómo lo vamos a hacer, ¿sí? Cuando trabajamos o cuando empezamos a trabajar en el diagnóstico, lo que tenemos eh, que saber bien es diferenciar las necesidades de los problemas, ¿sí? Las necesidades tienen que ver con la carencia de algo, ¿sí? Y los problemas siempre están relacionados con los obstáculos que generan que esas necesidades no estén satisfechas. Sí, por eso siempre es necesario hacerlo participativamente junto a la sociedad, junto a la comunidad. Un mal diagnóstico nos conlleva a una mala planificación. Sabemos que en la correcta identificación del problema público a resolver se encuentra el éxito de una política pública. Diagnosticar técnicamente las soluciones posibles. Si no se va a decidir sobre los problemas están, los que hay que decidir son sobre las posibles alternativas de solución a esos problemas, ¿sí? No las sabemos todas, no nos creamos que las sabemos todas, llamemos a expertos temáticos. Si queremos solucionar un tema de seguridad ciudadana, yo no soy experta en seguridad ciudadana, tendré que llamar a los expertos y consultar, ¿sí? Las soluciones no se buscan, no se debieran buscar con la sociedad. Sí se tiene que consensuar. Lo que se tiene que hacer, como ya les expliqué, es el diagnóstico participativo, sí. Pero el, la búsqueda de esas soluciones se tiene que hacer de manera técnica, pero sí consensuarlas con la sociedad. Si nosotros teníamos, por ejemplo, volviendo al tema de seguridad ciudadana, un problema de seguridad ciudadana en un barrio, ¿sí? Lo más probable es que si nosotros tratamos de buscar una solución junto a los vecinos y ellos nos estén pidiendo un policía en cada barrio, en cada esquina, perdón, y eso no es viable. Sí será necesario técnicamente con expertos analizar las posibles soluciones y lo consensuamos en territorio. Decidir políticamente la agenda gubernamental. Acá quiero destacar y poner en valor el trabajo que hacen los técnicos,
¿sí? Nosotros los técnicos realizamos un trabajo muy importante, ¿sí? Para que los decisores de las políticas públicas tomen decisiones informadas, ¿sí? O sea, entre comillas, le estamos cuidando la espalda al funcionario público, ¿sí? Pero tiene que haber una buena relación, ¿sí? Entre técnico y político. A ver, la planificación de una política pública es un proceso técnico-político, ¿sí? Que impacta en la efectividad de las políticas públicas. Por eso decimos que es necesario profesionalizar la toma de decisiones de esas políticas públicas, pero en esa profesionalización es que tenemos que engrasar, aceitar la relación entre el que toma la decisión, entre el funcionario y el técnico. Y por último, planificar técnicamente la agenda gubernamental. Si ya se definió cuál iba a ser la solución que va a dar origen a una política pública, bueno, ahora hay que planificar, hay que definir objetivos, hay que definir metas, indicadores, utilizar la metodología que mejor manejen los técnicos que vayan a trabajar en esa política. Entonces, ahora veamos cuál estamos con el tiempo, pero les dije empezamos un ratito más tarde, así que nos quedamos un ratito más tarde, así pueden escuchar la parte de territorialización de los ODS. Si tomamos en cuenta el semicírculo de abajo, ¿sí? En este proceso fundamental de la política pública, gestión, evaluación, tenemos las claves para gestionar y las claves para evaluar. Primero, siempre es una regla y no la excepción que tenemos que ejecutar lo que se planificó y planificar lo que ya está accionado. ¿Qué quiero decir con esto? No sirve de nada que trabajemos varios meses en la planificación de una política pública y no se ejecute, que se definan actividades, quede ahí en la nada, que quede en una letra muerta. No, es necesario ejecutar lo planificado y planificar lo accionado. ¿Por qué? Porque muchas veces sin tener una planificación desde las instituciones del gobierno, sobre todo local, que por ahí no tiene mucho esta práctica de la planificación estratégica del territorio, están haciendo actividades. Bueno, es importante que esas actividades se planifiquen. ¿Y cómo vamos a planificar? Vamos a hacerlo en sentido inverso. A esas actividades las vamos a agarrar, le vamos a poner metas, le vamos a poner indicadores, y vamos a buscar que haya alguna coherencia con alguna otra política que puede ser provincial o nacional y que haya cierta coherencia, ¿sí? Controlar lo ejecutado es la segunda clave para gestionar y evaluar políticas públicas. Controlar lo ejecutado. Acá nos hacemos la pregunta, ¿estamos ejecutando lo que habíamos planificado? Por eso era importante poder definir en el paso anterior, en el 5 de las primeras claves, eh, era definir las metas, indicadores. ¿Por qué? Porque nos van a permitir monitorear cómo va ese proceso de ejecución de la política pública, si se están logrando los objetivos, las metas intermedias que habíamos planificado, y si no es así, es el momento de corregir y reorientar la política pública. Comunicar lo planificado y lo ejecutado es nuestra tercera clave en este punto. Es tan importante la ejecución como la comunicación. Hay que comunicar la gestión de las políticas públicas, ¿sí? Mucho no se hace, por eso vamos a decir que va a ser innovador comunicar esa gestión, ¿sí? Es necesario comunicar lo que se va a hacer y cómo se va a hacer. Y acá tenemos dos maneras. Sí, tenemos una manera que va a ser informar y otra manera que es divulgar. Divulgar tiene que ver con la difusión de los actos de gobierno, con acciones de gobierno en los medios masivos de comunicación. Uno puede leerlo, puede entender, no entender, bueno, eso al Estado no le interesaría tanto, ¿sí? Divulgar, pero informar
Informar es algo muy diferente y tiene que ver ya con la comunicación personalizada a grupos específicos, ¿sí? Sobre todo, y esto viene atado a la cuarta clave, que tiene que ver con controlar lo comunicado. No hace referencia a lo que el gobierno dice, sino tenemos que prestar especial atención y preguntarnos si las personas que están siendo beneficiarias de estas políticas públicas conocen y entienden lo que se está comunicando. ¿Sí? Por eso es controlar lo comunicado. Y por última, la última clave, evaluar los resultados. Es importante definir indicadores de gestión e indicadores de resultados, porque la ejecución de la política pública conlleva un proceso asociado a una gestión, a la gestión de esa política pública, ¿sí? Y es necesario definir indicadores en términos de eficiencia, eficacia y economía también. Aunque eficiencia está asociado, ¿no? La eficacia está asociada también en términos económicos, pero también poder definir indicadores de resultado que pueden ser en términos de efectividad y calidad. Hay que distinguir siempre el control de la gestión de la evaluación de los resultados, y en esa distinción, ¿sí? Conceptual, vamos a poder establecer claros indicadores que nos permitan monitorear cómo lleva el proceso y cuáles son los resultados o el impacto generado por una política pública. Bien, hasta acá la segunda parte que tenía que ver con las claves para gestionar. Ahora, para terminar, lo voy a hacer un poquito más rápido, así no se va muy tarde de esta sala. Políticas públicas locales y Agenda 2030. Vamos a ver específicamente qué significa la territorialización de los objetivos de desarrollo sostenible. Primero, comentarles que tuve el gran honor de trabajar en la localización como coordinadora del proceso de localización de la Agenda 2030 en la provincia de Salta. Fue una de las primeras provincias de Argentina que trabajó en este proceso. El documento está colgado en internet. Invito a que lo busquen como informe de gestión ODS Salta y van a poder ver todo lo que hicimos. Bueno, Agenda 2030. La Agenda 2030 ya sabemos, sé que hay alumnos míos en esta sala de la Universidad Nacional o de la Universidad Provincial. En el año 2015, 193 Estados miembros de Naciones Unidas llegaron a un consenso respecto del documento denominado Transformar nuestro mundo, la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible. ¿Qué es la Agenda 2030 o cómo se configura o cómo la vamos a entender? Como una hoja de ruta, ¿sí? Que se ha presentado como una oportunidad para los países del mundo, pero sobre todo para regiones tan desiguales como es América Latina y el Caribe. ¿Por qué es una oportunidad? Porque incluye temas que son muy prioritarios para nuestra región, como la reducción de la desigualdad en todas sus dimensiones, el crecimiento económico inclusivo, el trabajo decente, ciudades sostenibles, cambio climático, entre otros, ¿sí? En este marco, en el marco de la Agenda 2030, los objetivos de desarrollo sostenible, que son la parte operativa de esta agenda, son una herramienta, se constituyen una herramienta muy útil para la planificación de los territorios en todos los niveles. En marzo del 2020, el secretario general de Naciones Unidas decretó la Agenda 2030, decretó la década 2020-2030 como la década de acción. Cuando nosotros empezamos a trabajar con la Agenda 2030 y empezamos a territorializar y bajar a territorio los ODS, tenemos que tener en cuenta los principios que sustentan y fundamentan esta agenda. El primer principio es el principio de integralidad. La localización de la Agenda 2030 nos va a permitir
como hacedores de políticas públicas en el diseño integral, ¿sí? De estas políticas. ¿Por qué? Porque no solo nos va a permitir la comprensión que hay entre la interrelación que hay entre la inclusión social, el desarrollo económico y la protección ambiental para promover un desarrollo sostenible, sino también nos va a ayudar a promover diálogos y generar espacios, ¿no?, para el diálogo eh, de carácter multiactor. ¿Sí? Cuando se generan estos espacios es que podemos decir que estamos como territorio, como administraciones gubernamentales, madurando en el proceso de las políticas públicas y nos estamos orientando hacia la cogestión o co-creación de las políticas públicas. A lo largo de estos 8 años de implementación de la Agenda 2030, este ejercicio de territorializar o de localizar la Agenda 2030 nos ha ayudado al fortalecimiento de las capacidades en los territorios. ¿Para qué? Para formular políticas adecuadas que apunten integralmente, o sea, que tengan en cuenta las 3 dimensiones del desarrollo sostenible y así poder cumplir con los objetivos de desarrollo sostenible. Otro principio fundamental es el principio de universalidad. Implica que todos los objetivos y todas las metas son relevantes para todos los gobiernos y todos los actores. ¿Cuáles son todos los sectores? El sector público puede hacer lo suyo desde reorientar las políticas públicas para que tengan un enfoque de derecho, que se pueda transversalizar o que transversalicen la perspectiva de género, sean políticas respetuosas del medio ambiente, generen igualdad de oportunidades en el sector privado y en el marco de los 10 principios del Pacto Global. Se llama al sector privado, se hace un llamamiento al sector privado para que respeten los derechos humanos de sus trabajadores, para que respeten las normas laborales, para que respeten el medio ambiente y para que luchen contra la corrupción y para que no se alineen desde el sector académico. También se llama a hacer mucho por la Agenda 2030, en este caso mencionarles el sector académico superior o el sector de las universidades, que es donde yo estoy trabajando. Y hay 4 funciones sustantivas fundamentales a tener en cuenta en el marco de la Agenda 2030 y tiene que ver con la formación, con la investigación, con las políticas universitarias y gestión del campus y con la extensión universitaria. Desde el sector de las organizaciones sociales, ¿qué vamos a hacer? Vamos a promover buenas prácticas sociales y como ciudadanía aplicar buenas prácticas sociales que contribuyan a la Agenda 2030. El último principio, pero el más importante, no dejar a nadie atrás. Los ODS deben beneficiar a todas las personas en todas partes del mundo, ¿sí? Acá es importante, los que trabajamos y nos gustan las estadísticas, trabajar mucho en la desagregación de datos a nivel local. Es fundamental porque cuando nosotros trabajamos en la desagregación de datos estadísticos, vamos a poder en esa desagregación visibilizar cuáles son las brechas en el acceso a derechos humanos que hay en el territorio. Un ejemplo que siempre doy es, por ejemplo, la tasa de desempleo. La tasa de desempleo generalmente se desagrega por sexo, hombre-mujer, ¿sí? Si se desagregada por género, podríamos poder visibilizar, por ejemplo, cuáles son las problemáticas en el acceso a derechos. Por ejemplo, tomemos género, mujeres, pero dentro de mujeres, las mujeres trans, ¿sí? Podemos visibilizar las dificultades y faltas de oportunidades para acceder al empleo de esta población. ¿Sí? Por eso es importante la desagregación de datos a nivel territorial. Ahora, ¿qué son los ODS de los que habla esta Agenda 2030 y qué representan sus 169 metas? Primero que los ODS representan 17 retos. ¿Para qué?
para erradicar la pobreza, proteger el planeta y garantizar que todas las personas del mundo gocen de paz y prosperidad. Y sus 169 metas representan los 169 grandes, 169 problemas que tiene la comunidad, que tiene el mundo, ¿sí? Es importante leer todo el documento de la Agenda 2030. La Agenda 2030 no solo son los ODS aparecen del artículo 54 al 59, el documento de la Agenda 2030 tiene 94 artículos. Está bueno que puedan acceder a ella y puedan leerla en su totalidad. Por ejemplo, en el artículo 2, ¿sí?, habla sobre el compromiso de los líderes mundiales para promover el desarrollo sostenible en sus tres dimensiones, ¿sí?, que ya dijimos que era la dimensión social, por ejemplo, conforman esta dimensión en el marco de las metas que persiguen los ODS, el ODS el 1, el 5, el 2, el 7, el 3, el 11, el 4 y el 16, y todos estos ODS de la dimensión social sirven de base para los objetivos de índole económica. La dimensión ambiental está integrada por los componentes, por los ODS 6, 13, 14 y 16, pasando a la dimensión económica, el 8, el 9, el 10 y el 12. Como habrán visto, el ODS 17 aparece en todas las dimensiones porque es transversal a toda la agenda. En el artículo o en el preámbulo también se tienen en cuenta 5 elementos fundamentales. El primer elemento se llama o es personas, ¿sí?, promueve la eliminación de la pobreza en todas sus formas, o sea, estamos hablando de la pobreza multidimensional, luchar para erradicar el hambre y garantizar el acceso a la salud y a la educación de calidad, sobre todo de las mujeres y las niñas. El elemento prosperidad establece que todos los progresos que se hagan en materia social, económica y tecnológica se tienen que hacer en perfecta armonía con el medio ambiente. El elemento paz, tenemos derecho a vivir en sociedades pacíficas, libres de violencias y sobre todo vivir sin miedo, ¿sí? No se puede hablar de desarrollo sostenible sin paz, ni paz sin desarrollo sostenible. Y por último, el ODS 17, que nos interpela a todas y todos, a todos los sectores, para alcanzar los objetivos de desarrollo sostenible. Pasa un poco esto de los derechos humanos en la Agenda 2030. De todos modos, ustedes van a ver, les vamos a pasar esta capacitación. ¿Sí? Yo quisiera llegar a cuáles son las oportunidades y cuáles son las ventajas, ¿no? Esto de localizar los objetivos de desarrollo sostenible, ¿sí? Pasando ya a la tercera parte, que se las voy a pasar muy rápido, porque estamos llegando al tiempo que tenemos que estar terminando 19-20 de Argentina. ¿Qué significa localizar o qué significa localización de los ODS? Localizar es el proceso que va a tener en cuenta los contextos subnacionales para el logro de la Agenda 2030. ¿Para qué se lo va a tener en cuenta? Para el establecimiento de objetivos, o sea, para la priorización de objetivos, cuáles van a ser las metas que vamos a adoptar o a adaptar, cuáles van a ser los indicadores, cuáles van a ser esos medios por los cuales vamos a realizar su implementación. A ver, la noción de localización refiere a cómo los ODS se configuran como un marco para formular políticas públicas de desarrollo a nivel territorial, y también a cómo los gobiernos locales pueden contribuir a partir de la formulación de esas políticas públicas y a través de su gestión local al logro de los ODS.
todos los temas abordados en la Agenda 2030, o por lo menos en la gran mayoría de los ODS, no van a ser nuevos para los gobiernos locales. Y los temas están relacionados directamente con mandatos de gobiernos locales. Por lo tanto, un municipio que quiera localizar la Agenda 2030 no lo tiene que ver como un problema, como más trabajo, sino lo tiene que ver como una oportunidad para reorientar las prioridades, o para reorientar las políticas públicas y contribuir a ese desarrollo local en un marco de inclusión, equidad e igualdad. ¿Sí? Si bien todos los ODS, o por lo menos la gran mayoría, poseen cuestiones directamente relacionadas con las responsabilidades que tienen los gobiernos locales, el ODS 11 es un ODS muy especial. Eh, ¿Por qué? Porque es muy relevante, ¿sí? Sobre todo eh, porque hace referencia a lo local, ¿sí? Al territorio propiamente dicho. Si tenemos en cuenta que la agenda ODS es una agenda muy ambiciosa, pero el ODS 11 se va a focalizar meramente en el territorio. Ahora, eh, ¿cuáles son las principales ventajas, ¿sí?, para incorporar la Agenda 2030? Y ya vamos terminando con esto. Primero, que le va a favorecer un mayor reconocimiento de la necesidad para formular y ejecutar políticas públicas de una perspectiva integral, holística y no fragmentada, como ya habíamos visto, ¿sí? Va a facilitar la inclusión en la agenda gubernamental o en la agenda política, temas transversales y que pueden ser transversales a todas las áreas de gobierno, como es los temas o el enfoque de derechos humanos y las cuestiones de género. Le va a posibilitar tener o desarrollar, ¿no?, esta mirada multicausal sobre los problemas públicos, que ya hemos dicho que son demasiado complejos, y proponer soluciones integrales. Les va a permitir incorporar, si nosotros agarramos la Agenda 2030 como una hoja de ruta, les va a permitir incorporar el enfoque de sostenibilidad, repasando aquello que habíamos visto, que las políticas públicas no eran neutrales al medio ambiente. Nos va a permitir promover oportunidades para una mejor priorización y asignación de los recursos, o sea, nos va a ayudar a mejorar la gestión pública, ¿sí? Estimular los procesos de planificación que muchas veces por la coyuntura no nos tomamos un tiempo desde los equipos de los gobiernos para planificar. Es importante la planificación orientada a resultados, ¿sí? Que esa planificación tenga en cuenta lo estratégico, lo operativo y lo participativo. Colaborar nos va a permitir colaborar con el fortalecimiento de las capacidades de monitoreo y evaluación. Gran tema acá, desarrollar y que tenemos una deuda pendiente en América Latina y el Caribe, ¿no? Establecer sistemas, robustecer los sistemas de monitoreo y evaluación. Es importante desarrollar esto porque datos se recogen, sí, muchos, pero a veces, como no tenemos un sistema claro de monitoreo y de evaluación, se recogen datos que están al vicio. O sea, podemos decir que América Latina está infoxicada. Hay demasiada información, ¿sí? Pero muchas veces no es información relevante y que nos sirva para tomar decisiones en términos de políticas públicas. Estos sistemas de monitoreo y evaluación lo que nos va a permitir justamente es definir y priorizar cuáles van a ser los indicadores que vamos a necesitar. Identificar las necesidades de capacitación de los equipos locales. Sí, siempre es bueno fortalecer a los equipos.
trabajar desde la planificación hasta fortalecer o capacitar o desarrollar habilidades en términos de construcción de indicadores, sobre todo de indicadores de impacto, que son los más difíciles de construir. Promover la interacción entre las distintas áreas de gobierno, esto es fundamental porque de esta manera, si se trabaja de manera conjunta, lo que va a hacer es mejorar la eficacia, es decir, la eficacia y la eficiencia de la gestión pública, pero además la efectividad de las políticas públicas. Y por último, nos va a ayudar a fortalecer los sistemas de estadísticas local, porque la Agenda 2030 para su seguimiento requiere de datos estadísticos comparables, continuos y confiables. Y para terminar en estos últimos 5 minutitos, algunas sugerencias metodológicas para trabajar con procesos de localización de la Agenda 2030, si bien ya tenemos que estar trabajando en la acción, porque estamos en la década para la acción, se puede tener en cuenta, o se puede realizar este proceso de localización y al mismo tiempo ir accionando, ¿sí? Estas fueron 4 etapas fundamentales que me tocó trabajar y que desarrollamos desde nuestro equipo cuando estuvimos trabajando en la localización de la Agenda 2030 en mi provincia. La primera etapa fue la institucionalización. ¿Qué hicimos acá? Firmamos un convenio, adherimos a la Agenda 2030, el convenio lo firmamos con la Coordinación Nacional de Políticas Sociales del Gobierno Nacional, que es el órgano rector encargado de localizar la Agenda 2030. Elaboramos un manifiesto del gobierno y asumimos un compromiso técnico político, y al mismo tiempo que se designó un punto focal ODS, que era mi equipo, y fue el equipo que se encargó de adaptar las metas ODS. La segunda etapa tiene que ver con el mapeo ODS. ¿Sí? El mapeo ODS es importante. El mapeo ODS es importante realizarlo hacia dentro de todas las instituciones, tanto gubernamentales, no gubernamentales, el sector académico y el sector empresarial. ¿Por qué? Porque este mapeo nos permite visibilizar cómo estamos en relación a la Agenda 2030. ¿Sí? Nosotros lo que hicimos es utilizar una herramienta desarrollada por el PNUD que se llama RIA, la pueden googlear, Evaluación Rápida Integrada por sus siglas en inglés. Luego realizamos en función de ese mapeo. Ese mapeo nos sirvió ¿para qué? Para visibilizar cuáles eran las metas que podían localizarse en el territorio provincial en el marco de las prioridades y necesidades de la provincia. ¿Sí? Bien lo dice en la declaración política, la Agenda 2030, que la Agenda 2030 se debe adaptar, primero que no es vinculante, pero es una agenda de derechos humanos, ¿sí? Por lo tanto, si los gobiernos respetan los derechos humanos, estaremos alcanzando los ODS, obvio. Este, eh, se pudo realizar con esto cuáles eran las metas que se podían localizar. ¿Sí? No es una agenda vinculante, y bien dice claro en su declaración política el documento, que se adapta según las realidades y necesidades de cada territorio. Entonces, Salta de 169 adoptó 58 metas ODS. En el mismo tiempo que se van adaptando las metas, se van definiendo sus indicadores. Para esto es importante realizar mesas, y que así lo hicimos nosotros, intersectoriales, que tenían un enfoque multiactor con el fin de buscar consenso, validar la Agenda 2030 de la provincia de Salta, y así obtener, por último, su legitimación. Y por último, tiene que ver con la importancia de crear y desarrollar metadata de la Agenda 2030, que sería una plataforma para el seguimiento y rendición de cuentas en el marco de los ODS que nosotros como gobierno hemos adoptado. Así que bueno, rápidamente he cumplido con el horario
estipulado, terminando en punto. Eh, Nos vemos en el próximo encuentro. Dejo de compartir. No sé si hay algún comentario. Hablé durante muchísimo tiempo. Espero que no se hayan mareado. Trate de hablar clara, precisa, despacito para que me puedan seguir. No sé, hay muchísimos chats. No sé si... Ah, bueno, no sé por ahí si Washington o Carlos pudieron recoger algo. Si alguien quiere hablar, comentar qué le pareció la capacitación, quiere compartir alguna experiencia, por favor, abran micrófono y compartan, que de esto se trata esta comunidad de aprendizaje. Eh, Antes Gracias, de... estimada Dani. Vamos a dar el paso entonces a los participantes que puedan hacer se puedan pueden, participar con una inquietud, ¿no? Adelante, por favor, Ramiro. Washington, un momentito antes para atender un par de consultas que estaban realizando los participantes en el chat. Sí. Si bien mencionó Gerardina, el horario de la próxima clase sería 4 de la tarde, hora de Ecuador, 6 de la tarde, hora de Argentina. Eso es para que tengan claro el tema de la diferencia horaria. Y la, la clase del día de hoy, eso me lo va a ratificar Washington, quedará posteada en la plataforma, ¿correcto? Así es, Carlos. Estará grabada en la plataforma virtual que ya vamos a explicar cómo va a acceder. Perfecto, bueno, si no hay ninguna consulta, vamos a proceder, ¿sí?, a revisar y verificar que estén todos matriculados. Voy a abrir, ¿sí? Por supuesto no va a ser obligatorio la participación en los foros temáticos, ¿sí? Pero voy a abrir un foro. Me gustaría que haya un intercambio de experiencia en el marco de todos los temas que vimos hoy, ¿no? Lo que tiene que ver con políticas territoriales, sus criterios, sus enfoques, las claves para gestionar y diseñar y evaluar políticas públicas, y lo que tiene que ver con experiencias relacionadas a la localización de la Agenda 2030. ¿Sí? Así que, bueno, no sé si no hay preguntas, ningún comentario, ¿les gustó la clase? Adelante, Ramiro. Sí, ¿qué tal? Buenas noches. Eh, Hola, Ramiro. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Ramiro Ledesma, vivo en la provincia de Santiago del Estero, y en el NOA sería de Argentina, vecinos ahí con la profe. Sí, cerquita. Eh, sí, yo por cuestiones técnicas por ahí me he sumado un poquito más tarde, pero escuchándola me parece cosas tan interesantes, ¿no? Aquellos que trabajamos en el Estado y que ni que hablar para aquellos que ocupan lugares de decisión. Lo que uno viene notando con respecto al tema de la implementación de políticas públicas y lo que implica una planificación del Estado, es que en los municipios serían en los lugares de administración del primer, en cuanto a la relación que puede establecer el ciudadano con el Estado, me refiero. Comento esto porque puede que hayan participantes de otros países que muchas veces en los municipios, en las comunas, cuesta tener cuesta que el Estado municipal que planifique, diseñe y termine implementando políticas públicas, ¿no? Que creo que en definitiva responde un poco a esta cuestión de la necesidad de la formación de cuadros técnicos, porque uno ve que en el ámbito provincial hay programas, hay planes, proyectos que muchas veces son genuinos de la propia administración provincial o muchas veces son programas que vienen de nación. Pero en el caso de las comunas, de los municipios, lo que uno viene observando hace años, digo por ahí en algún momento he estado ocupando una dirección, cuesta un montón porque se nota la carencia de cuadros técnicos. Y ahí es donde muchas veces se complica, porque en definitiva el Estado municipal es parte del Estado como parte del sistema político administrativo,
y sus decisiones que toma de política pública están orientadas a los vecinos, y sobre todo a los vecinos más cercanos. Sí, sí. Y es ahí donde creo yo que hay como un talón de Aquiles que desgraciadamente no permiten ver que las políticas públicas, en definitiva, tienen el sentido de pensar en soluciones desde el Estado para la comunidad, ¿no? Y sí, muchas veces también por egoísmo, yo te digo porque en algún momento una alumna me comentó, por egoísmo de quién estar en el poder, son los secretarios o los grandes directores los que asisten a las capacitaciones de excelencia y los técnicos que somos los que hacemos el trabajo real en territorio no podemos acceder. Eso también pasa y me acuerdo que me comentó un estudiante que le pasaba eso, ¿sí? Ella hacía todo el trabajo en territorio, pero era su jefa, su directora, su secretaria, que son las que participaban en las capacitaciones, ¿sí? También se dan esas cuestiones, ¿sí? Nosotros desde la red Sí, latinoamericana para investigación y desarrollo de políticas públicas, justamente esas son una de las cuestiones que hemos evidenciado a nivel territorial y uno de los fundamentos por lo que se creó la red y con la red se creó su centro de aprendizaje y en Bien. articulación, en este caso con la Universidad de Bolívar, es que estamos llevando capacitaciones de manera gratuita a los equipos de los gobiernos territoriales. Así que tienen que aprovechar esta oportunidad que se les está dando. No va a ser la única, van a venir muchas capacitaciones porque hay una planificación muy amplia. Pero bueno, no sé, hasta ahí. ¿Hay alguien más que quiera hacer algún comentario? No, parece que no. Bueno, chicos, si no hay más comentarios, nos encontramos en la plataforma a través del foro, ¿les parece? ¿Sí? Bien. Vamos a dejar un mail, ¿sí? Washington, ¿querés poner por favor tu mail o el de la universidad para los que no se matricularon, o sea, los que no nos enviaron sus datos, nos hagan saber, por favor? Sí, Daniela, este momento voy a compartir pantalla para explicarles a los compañeros Perfecto, la de plataforma. la red que están participando respecto a cómo acceder a la plataforma y en Perfecto, caso de dale. que requieren soporte técnico nos pueden escribir al correo electrónico. Comparto pantalla. ¿Me confirman si estoy en línea? Sí, perfecto. Bien, como comentaba Daniela, Penso básicamente se ha creado una plataforma virtual en el cual vamos a tener un encuentro de recursos educativos para que los participantes puedan acceder a todo ese material importante de la Red Latinoamericana para la Investigación y Desarrollo de Políticas Públicas, ¿no? Y sobre este curso de gestión de políticas públicas territoriales. Bien, el objetivo de esta plataforma virtual va a ser brindar el acceso al contenido y al material educativo que se genera a través de los distintos módulos del curso de la diplomatura de gestión de políticas públicas, ¿no? Y sobre todo constituirse un espacio de encuentro académico a través de foros y debates que se puedan generar y que lo harán básicamente nuestros distinguidos conferencistas que participarán a lo largo de estos módulos. ¿Cómo accedo a la plataforma virtual? Por favor, ustedes aquí tienen el enlace educacioncontinua.ub.edu.es, ¿de acuerdo? Que ya lo enviamos, pero nuevamente lo vamos a pasar a través del chat, ¿sí? Y ustedes pueden ubicarle al final del listado de cursos que tenemos este curso que dice Gestión de Políticas Públicas Territoriales. Aquí está el profesor Washington Fierro y Daniela Penso, ¿no? Ustedes pueden hacer clic aquí y acceder al curso, ¿no? Una vez que ustedes accedan al curso, básicamente les va a aparecer una validación de usuario y contraseña, ¿no? En el caso del nombre de usuario y contraseña, aquí los participantes tienen que ponernos su cédula como usuario y de igual manera su contraseña o a su vez el DNI. Esos datos lo hemos tomado a través del registro que ustedes habían generado a partir de la inscripción a esta diplomatura.
Sin embargo, de aquello, el día de hoy también se ha enviado un nuevo formulario con el cual actualizaremos algunos datos de algunos participantes que de pronto no puedan acceder porque no se encuentran registrados en este momento con nosotros, ¿no? Pero las personas que ya se registraron anteriormente ya pueden acceder a este curso. ¿De acuerdo? Entonces, ustedes pueden hacerlo con el nombre el nombre de usuario va a ser su DNI, su cédula, tal como ustedes registraron en su formulario, o el número de cédula de identificación en el caso de otros países como Ecuador. Una vez que ya usted valide su usuario y contraseña, va a llegar ya al curso principal en donde ustedes pueden ver ya la plataforma propiamente. Aquí tenemos los avisos, aquí tenemos un registro de asistencia para la próxima sesión para que ustedes puedan ir registrando sus usuarios. Y también tenemos aquí el link Zoom, ¿no? El link Zoom al cual ustedes pueden acceder permanentemente hacia el curso ¿Vos respectivo. sabés algo? Y aquí van a encontrar posteriormente ya todo el material técnico que ustedes encuentren, ¿no? Todo el material académico, perdón. Si ustedes tienen algún inconveniente en el acceso a la plataforma, por favor, me pueden escribir, ¿sí? A mi correo electrónico wfierrosaltos@ub.edu.es o a su vez también me pueden agregar en WhatsApp y yo inmediatamente también les responderé al número de 593, que es el de país de Ecuador, y mi número de celular. Allí están estos datos importantes para que ustedes puedan acceder a la plataforma virtual. ¿De acuerdo? Si hay algún inconveniente, estaremos gustosos en estos próximos horas y días en tratar de ayudarles a que accedan a ese material. Sin embargo, veo que ya la mayoría ya ha podido acceder a la plataforma porque vemos que ya están en acceso, ¿no? Voy a hacer una breve demostración, nada más, para mencionar lo que estamos comentando, ¿no? Sí, entonces voy a salirme del curso, ¿sí? Entonces, la plataforma es de educación continua. Estoy enviándoles nuevamente al chat para todos. Perdón un ratito. Esta es la dirección, ¿sí? Educación continua. Entonces, ustedes pueden hacer clic y ustedes van a entrar directamente a la página, ¿no? Al final del listado de cursos, tenemos el curso nuestro que dice Gestión de Políticas Públicas Territoriales, ¿no? Ustedes pueden encontrar al final del listado de cursos, hacer clic y les va a pedir su usuario y su contraseña, ¿no? Entonces, claro, una vez que ya ustedes se loguen con su usuario y con su contraseña, básicamente ya ustedes pueden acceder al material, ¿sí? Y este es el material que está diseñado el curso. Aquí está ya el primer módulo, que es claves para gestionar y diseñar políticas públicas, que es la expositora Daniela Penso, y aquí está la conferencia del día de hoy, algún material adicional. Y de igual manera, aquí estará ya disponible la clase del día de hoy que lo hemos grabado para cada uno de ustedes, ¿no? Entonces, de esa manera estaremos apoyándoles a cada uno de ustedes. Y por favor, entiendo que se pasó un formulario de asistencia. Con ese formulario trataremos de ir validando todas las personas que están participando en este importante diplomatura. De mi parte, muchas gracias, Daniela, también a usted y a todos los miembros que han participado. Sí, muchas gracias. Washington, ¿querés que nos hagamos una foto? Le pedimos a los chicos porque es el gran inicio. Así que prendamos las camaritas y no sé, Washington o Carlos pueden tomar una foto. Prendan Dale, ya tomo la camaritas. foto. Bueno, prendan camaritas todos. Bueno, vos decinos, va a tener que hacer varios, ¿no? Porque no entramos todos en la pantalla. ¿Listos? Vamos a tomar entonces la primera foto con el panel número 1. Así es que sonreímos. Muy bien, qué lindos rostros, perfecto. Se fue la primera foto, ya los pasamos también. Activen Vamos sus al cámaras, por favor. segundo, vamos. Y vamos con el segundo escenario, ¿no? Estamos ahí, perfecto. Perfecto, déjenme un ratito. Vamos a tomar la foto en el segundo panel. Muy bien, sonreímos. Un gusto a todos. Perfecto. Estoy enviándole a Carlos Luis las fotografías
del primer encuentro de la diplomatura. Felicidades, felicidades a todos. Buenas tardes. Bueno, nos encontramos, no olviden, en el próximo encuentro, modelos de monitoreo y evaluación como análisis de políticas públicas. Nos va a acompañar Jeff Vargas González de Colombia, que es líder de evaluación de políticas públicas del Departamento Nacional de Planeación de ese país. Así que bueno, nos vemos la próxima, la semana que viene. Chau, chau. Muchas gracias. Chao, chao, que estén bien, gracias. Proyecto, sí, proyecto nuevamente mis contactos para que puedan, alguien me estaba pidiendo para poderlo, que pueda hacer uso de esos datos, ¿no? Ahí está, por favor, lo pueden tener un capture, ¿sí? Para el soporte técnico de la plataforma. ¿Listo? Muchas gracias a todos. Un abrazo. Nos vemos en el próximo encuentro. Gracias, Dani, a usted también. A Carlos Luis. Un abrazo. Chau, chau. Chao, gracias por todo.